familia? Buenas noches nuevamente. Les saludo a la psicóloga Laura Montenegro. Qué gusto tenerlos el día de hoy. Tenemos un tema sumamente interesante y sumamente importante. Porque este tema es el inicio de todo. ¿Por qué es el inicio de todo? Porque toda mala conducta tiene un desenlace. Toda mala conducta tiene un efecto. Toda mala conducta tiene una respuesta. Pero el día de hoy, en la invitación que les ha llegado a muchos de ustedes, viene acompañado de una pregunta. No sé si ustedes se han tomado el tiempo de leerla, pero hay una pregunta ahí. Porque esa pregunta va de la mano de muchas veces, muchos de nosotros nos hacemos, me incluyo a veces, ¿no? Que a veces uno desconoce cierta información o cree conocer la información, pero netamente no sabe con exactitud qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Antes de empezar con la primera diapositiva, yo soy mamá de 2 niños y creo que los que estamos presentes todos somos padres. Y en algún momento siempre hemos dicho, qué malcriado eres, ¿no? O qué malcriada eres. Y la palabra malcriado, ¿de dónde parte? De nosotros, porque nosotros los hemos criado, nosotros los hemos formado. No depende de nosotros lo que ese muchacho, esa muchacha es hoy en día, ¿no es cierto? Pero también, ¿no? Y eso es algo que también de repente afuera del colegio o entre las familias, en la reunión familiar, en la reunión con las amigas, has mencionado o has dicho en algún momento, ay, mi hijo está rebelde, ay, mi hija está rebelde. Ahora, la palabra rebelde, ¿de dónde proviene? ¿De dónde viene? Porque muchos lo repetimos, pero a veces desconocemos el significado. La palabra rebelde proviene de la persona que no sigue una norma, que no tiene autoridad, que no le interesa, que no tiene límites, que hace y deshace. Simple y sencillamente no acata ninguna orden, no acata ningún mandato, no tiene autoridades, ¿no? Entonces, hermana, ¿qué tiene que ver el malcriado con el rebelde? Tiene mucho que ver, porque estaríamos hablando en términos generales que la uña larga, si es que no la limpiamos, se llena de mugre. Vamos a ponerlo en este ejemplo. La uña es la palabra malcriada y el rebelde es la mugre. Pero, ¿a qué va con esto, hermana? Que nosotros tenemos que ser bien cuidadosos, ¿no? Y es por eso importante este tipo de terapias, porque muchos de los padres se sienten responsables porque el hijo consumió. Se sienten responsables porque el hijo terminó o que el presente del hijo ha sido a causa de los errores de los padres. Y ahí déjeme decirle que no estamos en lo correcto. Porque al tener ese pensamiento generamos sentimiento de culpa, generamos pena. Y esas cosas a veces no nos dejan avanzar y tomar decisiones o determinar decisiones. Entonces, ¿qué es lo que les voy a hablar el día de hoy? El día de hoy yo les voy a hablar sobre problemas de conducta. No se olviden los 2 significados que les he dicho al inicio. La persona malcriada y la persona rebelde. Ahora, los problemas de conducta y el uso experimental de las drogas. ¿Por qué van de la mano? ¿Por qué lo asociamos nosotros? ¿Por qué? Porque una persona que empieza a tener problemas de conducta va a empezar a desarrollar hábitos, va a empezar a desarrollar costumbres, va a empezar a desarrollar y a relacionarse con gente que necesariamente no le van a llevar a lo bueno. Y dentro de esos grupos, ya sea amigos, ya sea familia, ya sea grupos del trabajo o simple y sencillamente del barrio, va a haber gente que consuma. Y esta persona que está totalmente rebelde, descontrolada, va a querer probar la droga. Y es ahí donde hablamos sobre el uso experimental, cuando tú experimentas por primera vez el consumo de las drogas. Pero lo vamos a hacer de una manera muy simpática el día de hoy. La primera diapositiva, por favor. ¿Qué ocurre? ¿Ustedes se acuerdan cómo fue la primera vez que se enamoraron? La sensación que sientes cuando te enamoras por primera vez. Muchos hablan de las mariposas,
muchos y casi todos hemos experimentado ese deseo, esa satisfacción de buscar la forma de ver a la persona que quieres. Vas a comprar y pasas por su casa, o estás haciendo algo y estás pensando en esa persona. Ahora tenemos el teléfono y cogemos el WhatsApp y mandamos un mensajito, mandamos un video, mandamos un emoji. Pero antes, ¿qué hacíamos? Antes eran las cartas, antes era, si vivía en tu cuadra, correr, tirarle la piedrita en la ventana para que salga, y eso te emocionaba. El enamorarse es una emoción bonita que te genera satisfacción, que te genera gozo, que te genera placer, porque eres feliz al ver a esa persona. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la conducta y con las drogas? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué sucede? Cuando tú estás enamorado, estás volando en las nubes. Ves los chanchitos con alitas, todo de corazones, todo es colores, todo es amor, todo es romanticismo. Pero ¿qué ocurre la primera vez que uno consume? ¿Qué es lo que sucede? En diferentes situaciones de que la persona consuma, va a experimentar, ya sea esa satisfacción, ya sea ese placer, o de repente no genera ninguna emoción, no genera ningún estado en la persona. Eso va a depender del estado en el que se encuentre una persona. Por ejemplo, vamos a hacer 3 ejemplos bien claros para que ustedes puedan tenerlo en cuenta. Cuando una persona prueba una o más sustancias, es porque está atravesando diferentes situaciones. Por ejemplo, la primera. Estamos en una fiesta, todos están en onda, ¿no? Y de repente hay un grupo de muchachos que consumen. Y tú, que llegas a la reunión, que estás en modo experimentar, en ver qué pasa, en ver cómo se pone la noche, te dicen, oye, prueba. Tú no lo ves malo, porque tú dices, a ver, ¿por qué no? A ver qué puedo sentir, a ver qué puedo desarrollar, a ver, de repente la noche me pinta mejor, ¿no? Lo probaste. Cuando probaste esta sustancia, no te generó ningún efecto diferente. Seguiste bailando, seguiste disfrutando, terminó la noche, fuiste a tu casa y genial. Tenemos el segundo ejemplo. Una persona que de repente está en un cuadro de tristeza, ha terminado con el enamorado, ha tenido un problema con la familia, ¿no? O simple y sencillamente está atravesando una situación difícil. Se encuentra con fulanito que lo encuentra llorando, que lo encuentra desesperado, no queriendo vivir más, y le dice, oye, prueba esto, te va a relajar. Esta persona, como se encuentra en ese trance y está buscando una salida, lo va a querer probar, lo va a querer ingerir. Y efectivamente, al probar la sustancia, ¿qué generó? De que se relaje, de que se olvide del momento, que empiece a alucinar cosas y que se olvide de los problemas. Al pasar de las horas, se pasa el efecto y nuevamente se acuerda del problema, nuevamente se acuerda de la deuda, de la discusión, así que todo vuelve a la normalidad. Y tenemos el último caso. La persona que está sin ningún oficio, que no tiene nada claro, que está por vivir, como se dice. No tiene algo claro para estudiar, no tiene algo claro en el trabajo, está queriendo ver qué pasa. Entonces, como no sabe todo lo que pueda llegarle, no tiene una prioridad clara para su vida, no tiene un punto claro para su vida, entonces si le ofrecen algo, dice, ya pues, total, vamos a ver qué pasa. Esta persona al ingerirlo, al probarlo, le gusta. En ese estado que se encuentra, utilizando el término de vagancia, esta droga le genera una mayor satisfacción a su vagancia, entonces le gustó. Estas 3 personas lo ingirieron por primera vez. Estas 3 personas lo han hecho en diferentes situaciones. ¿Qué probabilidad hay que estas 3 personas lo vuelvan a probar? ¿Por qué? Porque en la fase experimental uno experimenta por primera vez la sustancia. Lo experimenta en las diferentes situaciones que le he presentado. Pueden haber muchas más, pero nosotros no sabemos en qué situación lo experimentó. Lo experimentó, hubo un efecto y acá viene la gran pregunta. ¿Lo va a volver a hacer? Puede volver a hacerlo una vez más.
y podríamos hablar que sigue en esa fase experimental. Pero si hay una tercera vez, ahí ya estamos hablando de que ya no está en esa fase, porque ya le gustó. El efecto que encontró le gustó. El efecto que encontró le ha puesto en buena onda. El efecto que encontró es una salida para lo que está viviendo. El efecto que encontró suma en el estado en el que se encuentra. Esta persona que va a la fiesta lo puede volver a hacer si vuelve a una fiesta y se encuentra con esos muchachos. Esta persona que está atravesando un problema difícil de trabajo, un problema depresivo, lo puede volver a hacer, claro, porque ese momento que lo probó la sacó de ese estado. Entonces, como le hizo olvidar, ¿puede volver a probarlo? Sí. Esta persona que está en modo vagancia, que no sabe qué es lo que quiere en la vida, ¿lo puede volver a hacer? Sí, lo puede volver a hacer. ¿Hay una probabilidad del 1 al 10 que lo hagan los tres? Sí, hay una probabilidad. Pero si nosotros vamos cambiando los ejemplos y vamos colocando estos ejemplos que de repente a la persona de la fiesta le dio una taquicardia y lo asustó, ya no lo va a volver a hacer. Si cambiamos el ejemplo y a la persona que estuvo atravesando un problema de depresión lo probó, pero no sintió nada, puede ser que ya no lo vuelva a hacer y que experimente con otra droga. ¿Por qué? Porque ya hay una predisposición de la persona para querer probar. No lo ve la droga como malo, no ve la droga como peligroso. Está en el modo voy a experimentar a ver qué pasa. Entonces, las personas que atraviesan esta fase de experimentar son personas que están buscando una salida, que están buscando ver qué pasa, que están buscando satisfacer sus necesidades. Y si es que encuentran esa satisfacción en la droga, lo van a volver a hacer. Listo, perfecto. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, hablamos de la fase experimental relacionándolo con la fase volando en las nubes. Ahora vamos a hablar sobre el enamoramiento. ¿Qué es el enamoramiento? El enamoramiento es un estado emocional que se caracteriza por un conjunto de sensaciones positivas que se experimentan tanto a nivel mental como físico. ¿Qué ocurre cuando alguien tiene una fuerte atracción hacia otra persona? Vamos a pasarlo a limpio. El enamoramiento es un estado que se caracteriza porque la otra persona vive, piensa y anhela estar con la persona que le gusta, con la persona que le roba la mirada, con la persona que anhela casarse y tener hijos. El enamoramiento es un estado emocional que puede durar un mes, que puede durar 2 meses, que puede durar 3 meses, que puede durar como máximo 4 meses, porque luego del enamoramiento el amor se transforma. Ahora, ¿por qué les estoy hablando del enamoramiento? Porque el consumo experimental va de la mano del enamoramiento. Porque ese efecto que encontraron en la primera vez estos 3 muchachos o 3 muchachas, ¿van a volver a experimentarlo en la segunda vez? Sí, pero en menor magnitud. ¿Van a volver a experimentarlo por tercera vez? No, ya no. Solamente en la segunda vez que puedan volver a consumir van a sentir ese mismo gozo, ese mismo placer si es que generó eso en ellos la droga. Pero no hay ni una tercera, ni una cuarta, ni una quinta, ni una sexta, ni una séptima vez que vuelvan a sentir esa satisfacción. No va a existir. Es por eso que la persona que empieza a tener una dependencia, ¿no? Que empieza a tener ya un consumo social, porque del experimental viene el social, busca eso. Esa persona que estuvo sufriendo y que encontró en la marihuana, en la cocaína, esa salida, ese escape, busca eso. Esa persona que está atravesando un problema de infidelidad, que de repente una noche se tomó todas las cervezas habidas y por haber y se olvidó, va a buscar siempre eso, pero ya no lo va a encontrar más. Porque esa sensación solamente pasa una vez en la vida de la persona que consume. Es por eso que hay muchas personas buscan eso y empiezan a probar, a combinar drogas porque quieren encontrar ese efecto. Y ese efecto jamás va a volver a regresar. Es ahí cuando la persona que empieza a tener una dependencia dice, es que yo quiero olvidarme, es que yo quiero sentir lo que sentí la primera vez y ya no puedo.
Y es por eso que sigo buscando, me sigo drogando, porque los problemas van aumentando. Conforme más consumes, los problemas crecen más. Conforme más tomas, los problemas se agudizan más. Entonces, esa fase del enamoramiento, así como de manera natural, tiene un proceso y termina, lo mismo pasa con el consumo de la droga. Eso que te lleva a las nubes, que te hace encantarte, que te deslumbra, que te da paz, que te da tranquilidad, que te relaja, que te da placer, eso, señores, tiene un fin. Y es sumamente rápido, es sumamente flash, no dura mucho. Y eso es lo que sucede cuando la persona empieza el consumo de drogas. Estas cositas están en letritas súper chiquititas que no te dicen, que no te hablan. Porque la persona dice, yo lo controlo, yo lo manejo, yo solamente lo hago en fiestas, yo lo hago solamente cuando lo necesito. Mentira, porque ya estás atrapado. Estás atrapado buscando sentir la misma emoción, la misma satisfacción, el mismo goce, el mismo júbilo que sentiste la primera vez, y eso ya no va a volver a ocurrir nunca más. Entonces, miren, yo les he hablado hoy de dos significados en especial. El tema del enamoramiento, el tema del volando en las nubes, cómo se asocia con el consumo experimental de las drogas. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, vamos a hablar de la conducta, porque hemos partido de lo último a lo primero. La conducta, ¿qué tiene que ver acá? Hay algo que ocurre cuando yo hablo con muchas familias, que siempre minimizan cuando llegan a consulta. Mi hijo todavía no consume. Mi hijo tiene problemas de conducta. Y yo siempre les digo, pero eso es más peligroso, porque está la puerta abierta que entre todos los vicios o todos los trastornos o todos los problemas habidos y por haber, porque de una mala conducta parte todo. De una conducta inadecuada, de una conducta inapropiada parte todo, porque la conducta es la acción de un individuo. La conducta es cómo actúa una persona, cómo se maneja, cómo se desenvuelve ante una situación, ante un evento, ante una emoción. Entonces, si esta persona está teniendo una mala conducta, va a generar todos los hábitos, todas las distorsiones malas habidas y por haber. Entonces, no podemos poner en una balanza, mi hijo tiene problemas de conducta, pero él no se droga. No, está en esa línea. Porque para que este muchacho se drogue ha tenido que tener una mala conducta. Ha empezado a tener conductas disociadas, ha empezado a tener conductas inapropiadas, ha empezado a tener hábitos inadecuados. Cuando hablamos de mala conducta, estamos hablando de una persona malcriada, rebelde, una persona con altivez, una persona engreída, una persona que no conoce límites, que no tiene parámetros. Se ha perdido todo eso. Por eso es que lo está llevando esa conducta al camino equivocado. ¿Cuál es el camino equivocado? Influencias, amigos, entornos que lo van a llevar ¿a dónde? A la droga, al alcohol, a la pornografía, a la prostitución, a los videojuegos, a la ludopatía, a todas las adicciones habidas y por haber, incluyendo al apego emocional que pueden adquirir a una persona. Entonces, al inicio yo les hablé sobre la palabra malcriado y sobre la palabra rebelde. ¿Qué tiene que ver estas dos palabras con la conducta? Que para que este muchacho o esta muchacha termine en el estado de estar en un centro de rehabilitación, ha tenido que pasar por esas fases. Pero antes de ser malcriado, antes de ser rebelde, ha tenido que tener una familia donde habían roles totalmente distorsionados, donde no había límites, donde no había autoridad, donde no había patrones que se tenían que respetar, donde simple y sencillamente existía un hogar, pero en ese hogar no había nada. Cuando hablo de nada, no es que no había un televisor, no había una mesa, eso sobraba. Lo que no había era un amor responsable, lo que no había era valores, no habían principios, y si es que lo habían, solamente lo ejecutaba una persona. Y en una familia no solamente existe una persona, existen dos, mamá y papá. Ahora,
hermana, entonces somos nosotros los culpables. No, no son los culpables, porque eso es lo que había y la consecuencia ya la están viviendo. Ahora, ¿cuál tiene que ser el resultado? El resultado tiene que ser diferente, porque en ese hogar se tiene que levantar autoridad. En ese hogar se tiene que levantar el amor responsable. En ese hogar tenemos que dejar atrás los problemas, las diferencias. Tenemos que dejar atrás las rivalidades. Tenemos que dejar de ridicularizarnos entre unos a otros. Y tenemos que empezar a vivir bajo un límite, bajo un equilibrio, no solamente mental, sino también emocional, importando cómo se siente uno del otro. Porque esta persona que ya está en la comunidad, que tuvo una mala conducta, que fue malcriado, que fue rebelde, que ahora consumió, que tomó, va a volver a salir. Y si vuelve a encontrar lo que dejó, va a volver a los mismos patrones de conducta del pasado. A lo que el Señor preguntó hace un momento, ¿mi hija puede volver a tener esas conductas? Claro. Porque si nosotros descuidamos esas conductas que estás construyendo, que son positivas, que son nuevas, que son hábitos totalmente diferentes, empezamos a descuidarlo, nuevamente aparecen las conductas negativas. Lo fácil es aprender lo malo, lo difícil es desaprenderlo, pero lo que más cuesta es empezar a vivir de manera correcta. Siguiente diapositiva, por favor. Yo les hablaba sobre los problemas de conducta y me refería de que los problemas de conducta, como lo dice acá, son no solamente conductuales, que quiere decir que no solamente son acciones, sino también son emocionales, que se presentan en niños y en adolescentes y que llegan a involucrar comportamientos desafiantes o impulsivos, lo cual lleva a que terminen con un consumo de droga o una actividad delictiva, ¿no? Acá se refiere, dice, niños y adolescentes, claro, porque el problema conductual aparece en la edad de los 11, 12, 13, 14 años. Una vez que el muchacho cumple 14, 15 años y sigue habiendo estos problemas de conducta, prepárate para lo que sigue, porque lo que sigue es totalmente fulminante, porque va a fulminar no solamente la vida de tu hijo o tu hija, sino también tu vida, porque tú vas a ver cómo de a poco se va destruyendo. Tú vas a ver de que si era desafiante, era malcriado, era una persona que se ponía boca a boca contigo, ahora ni siquiera va a existir eso, porque va a ser como Don Juan, que llega a la casa, sale, entra, viene a comer, se lleva por ahí un adorno y ya tú no puedes hacer nada. Es como que te tiene amordazada, desesperada con qué va a pasar hoy día, qué va a hacer hoy. ¿Cómo puede un adolescente de 13, 14 años tener a su familia así? La pregunta es, ¿dónde estuvo mamá? ¿Dónde está papá? ¿Dónde están? O sea, ¿qué ocurre ahí? Es por eso que vuelvo a decir, si nosotros no empezamos a desarrollar autoridad, si nosotros no empezamos a evaluar lo que pasó, lo que sucedió en el inicio, vamos a volver a cometer los mismos errores. Con esto yo no estoy, ojo, diciéndoles que parte la gran culpa de papá y mamá porque no lo criaron bien, porque no lo educaron. Y a ver, yo te dije, ¿no? Porque es muy fácil juzgar y señalar. Yo te dije que le digas, yo te dije que le pegues, yo te dije esto. Todo el mundo te dijo, pero no lo hiciste, pues. Ya está tu consecuencia. Pero ya en esa consecuencia que tienes ahora, tienes que empezar a construir algo nuevo. Y eso parte de ti. Porque si tú quieres volver a tener un malcriado que tenga 40 años o que tenga 28 años, o quieres tener un rebelde sin causa que tenga 52 años, es porque tú lo estás decidiendo. Aquí ya no tiene nada que ver lo que tú criaste, lo que tú formaste cuando tenía 10, 5 años. Nada que ver. De aquí para adelante, si es que tú vuelves a tener un malcriado, un rebelde, es porque tú lo estás permitiendo, porque tú no detectaste, porque tú no te... Un momento te empezaste a tú mismo educarte y a decir, oye, esto no es correcto.
yo no puedo actuar de esa manera, yo debo cambiar esto, yo debo poner límites. Porque si tú vuelves a tener ese problema es porque tú mismo has vuelto a traer ese problema, porque no lo solucionaste, porque nunca lo entendiste y nunca le diste el valor, la importancia al tema conductual. Siguiente diapositiva, por favor. Algo que les decía hace un momento, ¿no? Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque siempre anexamos, siempre señalamos problemas familiares, mala conducta. Amor propio, bajo autoestima, mala conducta. Separación de padres, mala conducta. Señores, sí, eso es cierto. Este tipo de problemas sí nos van a llevar a una conducta desafiante, una conducta airosa, una conducta con altivez. Pero, caramba, nosotros somos lo suficientemente responsables para equilibrar eso. Nosotros como padres, como familia, como núcleo, como soporte, necesitamos equilibrar eso. Y no podemos caer en que mis papás me abandonaron, por eso yo soy así. Ay, mi hermano es así porque mi mamá hizo esto, hizo aquello. Caramba, nosotros estamos en una etapa en la que tenemos que empezar a sanar, tenemos que empezar a votar. El día de ayer tuve el primer taller con el grupo de Gálatas y les hice un ejemplo muy en particular. La persona que no habla, la persona que se queda callada, la persona que vive del qué dirán, empieza a podrirse por dentro. Cuando uno empieza a podrirse por dentro, ¿qué sucede? Tú tienes una fruta, se empieza a podrir, ¿qué empieza a salir? Un mal olor, las moscas empiezan a pegárselas. Lo mismo pasa con la persona. La persona que vive amargada, la persona que vive sometida, que vive actuando, que no puede o no es valiente de hablar lo que piensa, lo que siente, es una persona que se empieza a podrir. Y cuando se empieza a podrir empiezan a venir las moscas. ¿Las moscas quiénes son? Son personas, son situaciones que van a generar que más se pudre esa situación. Entonces, es importante empezar a votar, a sanar, a procesar, a entender y sobre todo, señores, no hay que culparnos. Acá no hay culpables, acá no hay víctimas, acá hay cambio. Y el cambio empieza de uno mismo. Siguiente diapositiva, por favor. Listo, señores. Esa ha sido la última diapositiva. Espero que haya sido claro